Bienvenidas a Financieramente Inteligente en 20 minutos con nosotros. Yo soy Natalie Torres Haddad y Ira Egli y somos inversionistas. También yo soy una autora y también 2 veces platicadora de TEDx Charla, y nosotras vamos a estar hablando sobre todos los avisos, los consejos que uno puede aprender sobre sus finanzas, también con gente que no solo han crecido sus negocios, pero también están haciendo buenas cosas en sus comunidades, en todo, en diferentes lenguajes, no solo español. Hola y bienvenidos a Financieramente Inteligente en 20 minutos. Soy Vira y aquí tengo el placer de estar con Daisy. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Hola, Vira, muy bien, muchas gracias y emocionada de estar aquí en el programa contigo hoy. Sí, gracias. Bueno, vamos a hacer como un tipo summary de lo que hablamos en inglés. La entrevista fue con Natalie y quiero que nos cuentes, por favor, qué tipo de negocio haces, con quién lo haces y por qué lo haces. Sí, claro, mi esposo y yo tenemos nuestra propia compañía en bienes y raíces y nos enfocamos en apartamentos, en comprar apartamentos y manejar apartamentos aquí en Texas, en el centro de Texas específicamente. Somos originarios de California, como tú y como Vira, como tú y como Natalie, pero nos movimos para acá para bienes y raíces, ¿no? Para poder comprar y estar presentes aquí en los mercados que nos interesan. Y eso se me hizo muy interesante porque sí son de California y de hecho conozco mucha gente que se está yendo a otros estados, sobre todo para retirarse, ¿verdad? Y jóvenes se van porque ya están empezando todo lo que va a ser necesario para retirarse. Y California me encanta, pero sí es un poquito caro, pero como dicen, fingers crossed que algún día eso cambie, pero lo dudo. ¿Y qué tal fue la mudanza a Texas? ¿Fue difícil? ¿Tomaron mucho tiempo en decidirse? ¿Y qué tal las familias? ¿Tu familia todavía está aquí o también están en Texas? Sí, ambas familias, la mía y la de mi esposo, todavía viven todos en California. Nosotros, de hecho, somos los únicos que nos mudamos para acá, para Texas, hasta ahorita. Y en verdad fue un proceso. Decidimos que queríamos mudarnos para acá primeramente por bienes y raíces, ¿no? Porque queríamos seguir comprando apartamentos aquí. Algo que no mencioné es que empezamos a invertir con otras personas hace 4 años y todos los apartamentos en los que hemos invertido siempre han sido aquí en Texas por diferentes razones. Nunca invertimos en California. Y entonces cuando vimos la oportunidad, ¿no? De nosotros proveer esa oportunidad a otras personas que pudieran invertir con nosotros, más bien también a personas que quizás no tenían acceso o información, que este tipo de inversión es algo que es posible, ¿no? Mi familia, nadie invertía antes de que yo empezara, no sabíamos que era algo que era posible, ¿no? En nuestra comunidad, en mi familia, todos nuestros conocidos, nadie sabía que esto era una oportunidad que teníamos a nuestro alcance. Entonces, para nosotros, cuando vimos esa oportunidad, ¿no? De no nada más invertir nosotros, pero también ayudar a otras personas, decidimos mudarnos aquí para estar más activos en este mercado. Pero también el lado personal, ¿no? En California, tú mencionaste, Dira, es más caro, ¿no? El costo de vida, viviendas, todo es más caro en California. Entonces, el mudarnos para acá nos dio también la oportunidad de dejar mi trabajo. Estuve en educación por 10 años. Y me dio la oportunidad de ahora dedicarme por tiempo completo a bienes y raíces y poder crecer el negocio en ese sentido. Oye, y cuéntame la verdad, como dicen, la neta. ¿Te dio miedo la primera vez que ya cuando se decidieron, ok, vamos a invertir? ¿Te dio miedo? Me imagino que también estabas bien emocionada, pero ¿qué tal el miedo? Sí, sí, te soy completamente honesta, mira, sí, a mí sí me dio bastante miedo. Mi esposo creo que tenía un poco más de emoción, ¿no? Y para mí era un mixto de emoción, pero también miedo de no saber seguramente qué es lo que iba a pasar después de la inversión, ¿no? Siempre creo que escuchamos historia, ¿no? De que mi tío o un familiar o mi abuelo, lo quien sea, ha invertido y no les ha ido bien. Y para nosotros fue muy importante uno,
educarnos, entender el tipo de inversiones en el que estábamos participando. Volamos de California a Texas para ver el mercado, fuimos a San Antonio a ver los departamentos, a ver el área, a ver si el crecimiento y todos los avances que decían que estaban pasando en esta ciudad si realmente estaban sucediendo. Y después de cierto tiempo de educarnos y de leer libros y escuchar podcasts como el de ustedes, decidimos que teníamos que tomar ese paso, ¿no? De tomar acción y de invertir. Pero sí, o sea, para mí era uno, la mayor cantidad de dinero que había juntado, que había ahorrado en toda mi vida. Entonces, el mandar ese cheque, ¿no? Ese wire transfer a alguien más y esperar la Sí. distribución que venía meses después, sí, sí fue un proceso de muchos nervios, pero cuando empecé a recibir esa distribución, ¿no? De las inversiones fue cuando me di cuenta que sí, tomé la decisión correcta y me da mucho, entiendo cuando la gente está muy nerviosa, ¿no? O tiene miedo de tomar esa decisión. Y Ujú, siempre digo que tienes que encontrar a alguien con quien tengas confianza, que conozcas, que no tiene que ser un proceso, eh, ¿cómo te digo?, tan lejano a ti. Puedes ujú. ir a tomar café, ir a comer con alguien, conocerlos y ya al crear esa confianza, Ujú, entonces te ayuda a poder tomar ese paso. ujú. En la entrevista con Natalie mencionaste que es muy importante de tener un tribe, un grupo, estar alrededor de gente que de veras te apoyan. Pero, por ejemplo, dices, toma un cafecito o invítalos al lunch y la gente, em, ¿crees que la gente a veces les da miedo o les da vergüenza de preguntarte, por ejemplo, a ti, oye, ¿me podrías dar 20 minutos de tu tiempo? O sí lo hacen? Sí, creo que es una combinación, ¿no? Para mí, recuerdo que cuando empecé a aprender de bienes y raíces, se me hacía mucho, ¿no? Como que se me hacía overwhelming, em, porque yo no estaba en esa industria, ¿no? Educación es muy diferente a bienes y raíces, entonces empecé yendo a juntas con mi esposo y siempre las preguntas que me hacían eran... no me gustaban mucho, ¿no? Eran como que la mayoría eran hombres, no era tanto de conocerte a ti como persona, era más de qué tipo de negocios buscas o qué tipo de inversiones y no era tan personal. Y a lo que te refieres tú, Dira, es que cuando encontré mi tribu, ¿no? Que yo llamo mi tribu de mujeres en Los Ángeles, un grupo que se reunía cada mes y tenían diferentes temas, ¿no? De bienes y raíces y es el estar en ese espacio con esas mujeres que estaban haciendo negocios de millones de dólares y las mirabas y estabas, o sea, en el mismo cuarto que tú y no te estaban preguntando de tu récord o de tu trabajo, de nada de eso, no era como, oh, Daisy, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? O ¿qué te gusta hacer, no? En tu tiempo libre y tomándonos un vinito o lo que sea, ¿no? Era como que mucho más casual y entonces el estar en ese espacio con mujeres que estaban haciendo tantas cosas tan increíbles y lo hacían con una humildad, ¿no? Y compartiendo, queriendo educar a otras mujeres para que también hicieran lo mismo. A mí también en ese momento me dio mucha confianza y mucho, ¿cómo se dice? Empowerment, ¿no? Me dio, yo vi que era posible porque Ujú, vi a esa mujer en el mismo espacio en el que yo estaba y eso fue lo que cambió mi actitud y que me ayudó a ver que yo también podía estar en esa industria, ujú, porque cuando eran muchos hombres, la mayoría de hombres, y no me relacionaba mucho con ellos, se me hacía difícil verme a mí en ese ujú. espacio. Y ya que estuve en esa tribu con esas mujeres y nos relacionábamos muy personalmente, entonces ya me dio esas ganas, ¿no? Y esa pasión de seguir en esta industria. Y el negocio lo tienes con tu esposo, ¿verdad? Nos Sí. comentaste. Y ustedes tienen un sistema que comentaron en la entrevista en inglés de cómo, cómo ponen sus metas. Obvio, son muchas redes que tienen que cruzar y todo eso, pero tienen como un plan de 10 años y luego dicen, ok, para llegar al de 10 años tenemos que saber cómo vamos a llegar al de 3 años, cómo vamos a llegar al de un año y la semana y el día, ¿verdad? Cuéntanos un Sí. poquito de ese sistema y cada vez que se juntan para su junta anual o cada semana, ¿de veras vienen con claridad o a veces están como que, uff, no sé,
como que no me siento bien, como que algo está mal. Cuéntanos de la verdad de los entrepreneurs, ¿verdad? Los emprendedores. ¿Cómo se siente entrar a veces en un negocio que se me figura gigantísimo, por ejemplo? Sí, sí, y no es un proceso, ¿no? No siempre ha sido color de rosas y todo muy fácil y nada más lo que ven en social media o lo que se publica, ¿no? Es tanto lo que pasa tras cámaras, ¿no? En el proceso, pero sí, para nosotros seguimos un libro que se llama Traction en inglés, y te ayuda a establecer un sistema para poder hacer goals, ¿cómo se dice goals, perdón? Metas. Metas, Sí. gracias. Te ayuda a hacer un sistema para poder hacer metas de 10 años. De 10 años haces metas de 3 años, de 3 años a un año y cada 3 meses tienes ciertas metas también, ¿no? Entonces como que te ayuda a quebrar este sueño grandísimo en cosas más pequeñas que puedes ir haciendo durante el año, y a cómo vas terminando ciertas metas, entonces vas incluyendo más metas, ¿no? Entonces como que es un puzzle, ¿no? Un rompecabezas y vas añadiendo un poco más a cómo vas creciendo. Y parte de este libro y el sistema que enseña es tener una junta cada semana. Entonces nosotros cada semana una hora estemos en casa de mis papás, de sus papás, estemos viajando, estemos donde sea. A veces cambia un poco la hora. Somos como que si estamos en casa siempre es de cierta hora a cierta hora y empezamos a tiempo y terminamos a tiempo y es muy estructurado. Tiene mucha estructura, pero si estamos viajando en otras partes, entonces lo movemos un poco, pero sí, cada semana, desde que empezamos, tenemos más de un año, nada más no hemos hecho la junta una semana Wow. durante todo el año. Entonces, aunque se tenga que mover un poco, o quizás, depende de lo que esté pasando en el día o en nuestras vidas, se tiene que mover un poco, pero sí, cada semana. Y nos ha ayudado mucho porque, como dices tú, Vira, somos esposo y mujer, ¿no? Pero también somos compañeros de negocios, ¿no? Estamos construyendo este negocio juntos. Entonces, esas dos identidades son muy diferentes, la relación es muy diferente también y este sistema nos ayuda a separar, ¿no? Lo personal con el negocio. Entonces, cuando estamos en nuestra junta, él no es mi esposo ni yo soy su esposa, estamos conversando del negocio y le puedo preguntar, hey, ¿hiciste esto o no hiciste esto y por qué? Y cuando termine esa junta, no se transfiere a la vida personal, lo podemos separar completamente y nos ha tomado tiempo, no es de que empezamos y todo era de esta forma, ¿no? De color de rosa, pero ha sido algo que hemos mejorando y vamos mejorando semana tras semana. Sí, de hecho, yo tengo un negocio con mi esposo y igual, lo bueno que entendemos que los dos somos independientes, individuales, pero somos también una pareja, ¿verdad? Pero sí, al principio es difícil y de vez en cuando como que te enojas, pero dices, ok, es para el mejor del negocio, Sí, no hay que sí, tomarlo de hecho, personal. totalmente. Cuando empezamos, cuando recién empezamos con el podcast. Fue lo primero que empezamos juntos, ¿no? Ujú. Entonces, él su educación siempre fue en ingeniería, ¿no? Entonces, Sí. como que muchos sistemas de que haces esto y esto y esto y esto. Ujú. Para mí ha sido un poco más diferente. Es como que vamos a pensarlo, a ver qué ideas que tenemos y si no es buena idea, entonces cambiamos y así, ¿no? Entonces, cuando empezamos el podcast, era de que él estaba listo, él había tenido un negocio antes de este negocio, entonces de que estaba listo de que, ok, vamos a hacer eso, ok, vámonos, a hacerlo. Y que vamos a hacer eso, ok, vámonos. Y que yo, ok, vamos a esperarnos un poquito más. Entonces, sí, al principio como que me pregunté, ¿no? Y le dije a él, no sé si quiero trabajar contigo porque no me gusta este lado, ver este lado, ¿no? Tuyo, pero fue conocernos un poco mejor y decir, ok, ¿cuál es el sueño grande? Si tenemos la misma visión de dónde queremos ir y en qué posición queremos estar, entonces eso nos ayuda a trabajar juntos y poder entendernos y comunicarnos. Entonces ahora la comunicación, aunque sea en lo personal o profesional, es mucho mejor porque trabajamos juntos, pero sí nos ha tomado tiempo el llegar ahí. Qué lindo, qué bueno, me da mucho gusto porque para mí siento que es muy bonito cuando una pareja puede trabajar juntos y si de veras quieren y tienen el mismo sueño y todo eso, ¿verdad? Se me hace muy bonito. Y ahora,
¿cuáles serían uno o dos libros en de bienes y raíces que les recomiendas a la gente que deben de leer? O tal vez como uno de debes de invertir en bienes raíces porque te ayuda con los taxes. No sé, algo que tú de veras, lo leíces, dijiste, wow, no puedo creer que todo ese tiempo no lo sabía. Sí, uno que es muy común es Rich Dad Poor Dad, papá rico, papá pobre. Si lo Ya, estoy creo traduciendo que ese bien. es el título. Sí, lo estoy traduciendo literalmente, porque ese no, no es tanto de bienes y raíces en términos de cómo invertir y todo eso, pero te ayuda mucho a entender por qué es importante tener tu propio negocio en términos de taxis, en términos de poder tener capital, ¿no? Para poder invertir, separa alguien que trabaja para alguien más y alguien que tiene gente que trabaja para él y demuestra cuáles son los beneficios, ¿no? Mucho también es mental, es lo mental que para tener tu propio negocio, para mí la mayoría podría ser el 70% del proceso es el cambio mental, ¿no? De pensar que trabajas para alguien más y Ujú. acostumbrarte a trabajar para ti mismo. Sí, me encanta. Sí, me gusta mucho este libro también. Creo que tiene unas ideas y unos temas muy interesantes que puedes aplicarlo inmediatamente a tu vida. Y pues última cosa, ¿cuál es el primer paso que puede tomar una persona que está interesado en bienes y raíces? Por ejemplo, comunicarse con un grupo como el de ustedes o deben de tomar más clases. Ya sé que mencionaste es un tribu, pero ¿qué es el primer paso? Porque alguien que dice, sí quiero, pero no sé, no tengo idea cómo empezar. Sí, sí, y me hacen esa pregunta todo el tiempo. Para mí, yo puedo compartir lo que yo hice y lo que me funcionó. Para mí, lo que me funcionó es aprender lo más posible, ¿no? Por mí misma, primero leyendo libros, escuchando podcasts. Para mí los podcasts me sentía más como relacionada con los podcasts que con un libro, porque mi forma de aprendizaje aprendo mejor escuchando y pudiendo entender en ese sentido, pero si te gusta leer, pues también igual, ¿no? Para mí ese fue el primer paso, ¿no? De que número uno, empezar a escuchar podcasts y leer para entender lo básico de la industria, lo más básico. Después de ahí, de que tenía esa fundación, por decir así, eh, lo siguiente para mí fue ir a eventos, ir a meetups, porque el conocer a gente que lo estaba haciendo me ayudó a ver que era posible. Porque antes de eso, para mí, escuchando podcasts o leyendo libros era como que, ok, pero esa es esa gente, ¿no? Es como que yo estoy aquí y sí puedo escucharlo y saber que alguien más lo está haciendo, pero no se me hace real para mí misma. Entonces, cuando empecé a ir a eventos, ya se me hizo como que muy personal y dije, ok, ellas lo pueden hacer, ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Y ya de ahí empecé a contactarme con gente, escuchaba podcasts y siempre dicen en los podcasts, ¿no? Oh, ¿tienes preguntas? Mándame un email o mándame un mensaje o lo que sea. Y yo me daba mucho nervio, ¿no? Hacer eso. Entonces, ya que sentí que tenía cierto conocimiento, entonces ya me dio la valentía, ¿no? De poder mandarles mensaje y platicar un poco más con ellos y ya tenía un entendimiento, aunque sea básico, de lo que íbamos a hablar. Y creo que la mayoría de la gente entiende que si se van a comunicar contigo es porque no saben, no saben tal vez nada y solo quieren decir, ¿será que me interesa? No sé. Y espero que mucha más gente sea como tú, como tu esposo, de que se recuerda a la gente de dónde empezó y que de veras quieren ayudar a la comunidad, que me suena que eso es lo que hacen ustedes todos los días. No solamente rentarlo, también los que están comprando, me imagino que los rentan también para las comunidades que lo necesitan y enseñarle a otros investors cómo hacerlo o Sí, invertidores potenciales, pues. sí, claro. Algo que para mí es muy importante, no es es poder ayudar a mi comunidad a poder invertir también. De hecho, estamos en eso con mis padres, también con mis papás, para que ellos puedan invertir con nosotros, porque no es nada más de nosotros. O sea, si fuera nada más de Luke, de mi esposo y de mí, se tratara nada más de nosotros, quizás cuando es difícil, ¿no? Cuando trabajas horas largas, cuando trabajas fines de semana y mañanas y holidays y todo eso,
se hace muy difícil, pero cuando tenemos un propósito tan grande de poder ayudar a otra gente, a nuestra comunidad, a más jóvenes, ¿no? Millennials también, para que puedan invertir y que sepan que no tienes que esperar hasta que tienes 50, 60 años, que puedes empezar hoy, que hay formas de poder empezar en donde estás, en el lugar en donde estás, puedes aprender, hay mucho en YouTube, hay mucha educación, que tenemos acceso a tanto y que si yo lo puedo hacer, que cualquier persona lo pueda hacer, que no soy más inteligente que nadie más. Simplemente he tenido acceso y he invertido también muchas horas, ¿no? En aprender más de la industria y, o sea, el sacrificio de mudarnos para acá y de hacer todo lo que hemos hecho, ¿no? De estar lejos de nuestra familia es porque queremos ayudar a más gente y no solamente nuestra familia, pero la comunidad y la gente que vive en los apartamentos, ¿no? Porque yo me identifico mucho con las comunidades a las que ayudamos. No hay muchos hispanohablantes, ¿no? Gente que habla español, que son los dueños, la mayoría son güeros, ¿no? Entonces, el saber que soy latina, que soy mexicana, que soy mujer y que soy dueña de estos apartamentos, espero que inspire a otros que sepan que también ellos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, siempre le digo a mi esposo, algún día voy a poner la bandera mexicana en esos apartamentos. Pues ustedes de veras nos inspiran a nosotros. Gracias por lo que hacen. Me fascina y me dices como un visual de que entras así como a un meeting y los dos latinos y qué. Yo también lo hago y yo puedo. Me encanta y sobre todo siendo latina, ¿verdad? Porque de veras que hay muchas niñas que dicen, ¿cómo es que lo voy a hacer yo? Si mis papás apenas hablan inglés y yo tratando de salir de la escuela y eso, pero te tienen a ti como ejemplo. Así es que muchas gracias. Y pues sí, muy emocionadas de tenerte en el podcast. Y a ver, ahora sí, dinos, si alguien te quiere hacer una pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, claro, nuestra website es www.makeitraincapital.com. Estamos también en Instagram. Estamos bastante activos, de hecho, en Instagram es yo creo la plataforma preferida de mi esposa y mía, en Make It Rain Capital también. So, cualquier lugar que nos busquen, Make It Rain Capital y somos Daisy y Luke. Listos, entonces aquí lo vamos a poner en las notas, chicos, para los que están escuchando. Ya oyeron, Make It Rain Capital. Muchas gracias, Daisy, de veras. Gracias. A ti, mira, muchas gracias por la invitación y muy linda. Me encantó el programa y estar contigo. Gracias. Gracias y suscríbete al podcast y deja tus comentarios. Para aprender más sobre el podcast, por favor visita el sitio y Instagram Financially Savvy in 20 Minutes. También nos puedes visitar en YouTube y sobre IGTV. Si quieres contratar a nosotros, si nos quieres contratar, por favor visita el sitio www.financiallysavvyin20minutes.com. Solo toma 20 minutos diario para hacerse una persona savvy financieramente. Esto fue grabado por música por Nikki y producido por Robert DeLude.